Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Ven? Es una historia bonita. Pueden sentarse, ¿no? Es una historia que nos enseña muchas cosas, pero una de las cosas que nos está enseñando aquí es la gratitud, que debemos ser agradecidos a Dios. Ustedes ven a estos leprosos. Ya habíamos predicado antes de esto, pero con diferente tema. Bueno, ahora es la gratitud. Estos leprosos estaban sufriendo. Ustedes saben cómo era la lepra, cómo era esa enfermedad en esos tiempos. La piel se les empezaba a hacer blanca cuando empezaba la enfermedad, luego se les iba pudriendo hasta que se caía en pedazos su carne. Sobre todo donde era más sensible, como la nariz se les caía, los oídos se les caían. Pero ¿qué creen? Que ellos no podían estar con sus familias. Ellos estaban pasando por dolor, por un gran malestar en su cuerpo. Ustedes cuando pasan una gripe o cuando pasamos una gripe, ¿cómo se siente uno tan mal, verdad? Ahora imagínense la lepra. Y ellos no podían ser apapachados por su familia, por nadie. Ellos tenían que salir del pueblo, de la aldea donde vivieran, irse lejos de ahí para no contagiar a los demás. Y lógico que ellos no querían que su familia fuera contagiada, porque si ellos ya estaban sufriendo, no querían que su familia sufriera eso. Entonces ellos tenían que salir. Ellos sufrían el desprecio de la sociedad. Cuando alguien pasaba cerca de ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo. O sea, ellos querían decir que ellos eran inmundos, para que nadie se acercara, para que nadie se contagiara. Así era la lepra. Y entonces escucharon de Jesús y dijeron: tenemos una esperanza de ser sanos. Dicen que Jesús sana a los enfermos, que Jesús levanta a los paralíticos, que Jesús abre los ojos de los ciegos. ¿A quién sanaba Jesús, niños? No están poniendo atención. ¿Se están durmiendo? Jesús sanaba toda enfermedad y problema, ¿verdad? Entonces ellos habían escuchado de Jesús, y cuando vieron que Jesús venía, dijeron: esta es nuestra oportunidad. Por eso gritaron fuerte: Jesús, sánanos. Y muchas veces nosotros también estamos en situaciones así. ¿Y qué hacemos? ¿Hablamos con Dios en oración? ¿Le pedimos a Dios? ¿O ni siquiera podemos orar? ¿Por qué? Porque, pues no, ¿cómo voy a orar? Ni siquiera estoy bien delante de Dios, dicen muchos. No, pero Dios está ahí escuchándonos. Dios está ahí siempre. Los que nos alejamos de Él somos nosotros. ¿Ok? Y entonces, estos hombres, ¿qué les dice el Señor? Id y presentaos a los sacerdotes. ¿Por qué creen que Él les dijo eso? ¿Por qué no les dijo: oh, que sean sanos ya ahorita? Él les dijo: id y preséntense ante los sacerdotes. Los sacerdotes en ese tiempo eran los que hacían los sacrificios para el perdón de pecados delante de Dios. Era el que sacrificaba el cordero y hacían todo ahí
el sacrificio, eso era lo que hacían los sacerdotes, intercedían por el pueblo. Y él les dijo, vayan y preséntense. ¿Por qué creen? Porque en ese tiempo el sacerdote era el que tenía más conocimiento. Y él sabía cuando alguien ya había sido limpiado, sanado de la lepra. Él nada más al inspeccionar la piel, el cuerpo de la persona, el sacerdote sabía cuando ya no tenía lepra. Y eso quería decir que ya podían volver con su familia. Por eso iban con el sacerdote primero, antes que con su familia. Cuando ellos creían que ya estaban sanos, iban con el sacerdote. Y entonces Jesús les dice, vayan con el sacerdote, preséntense con él. ¿Y qué creen que pasó? Ustedes vieron aquí en la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando iban caminando hacia el sacerdote? Fueron sanados. ¿Cuántos fueron sanados? 10 fueron sanados. Pero ¿cuántos regresaron a dar gracias a Jesús? 1. ¿Se imaginan? El 1% fue agradecido. ¿Qué tanto por ciento de los que estamos aquí seremos agradecidos? 1%, 2%. Ojalá que estemos aprendiendo y que todos de en adelante seamos agradecidos. Y quizá usted diga, pero ¿por qué voy a dar gracias? Imagínense que usted despertara, que se duerma y despierte, nada más por lo que dio gracias en la noche. Imagínense, ¿qué tal si usted no dio gracias por su casa? ¿Va a amanecer sin casa? Porque no dio gracias por su casa. Si nada más amanece por lo que dio gracias. ¿Qué tal si no dio gracias por su vida? Va a amanecer sin vida. Si es que, o sea, si no da gracias, es una suposición que amaneciéramos nada más con lo que damos gracias. ¿Qué tal si los padres no dan gracias por los hijos? ¿Qué tal si amanecen sin los hijos, no? O viceversa, los hijos sin padres. Así que tenemos que dar gracias por todo. Por todo. Quizá usted diga, ay no, eso no tiene mucha validez, no es importante, no voy a dar gracias por eso. Pero imagínense, esta semana nosotros estuvimos orando. Se supone que las 24 horas del día cada quien tenía una hora, ¿ok? Estuvimos en cobertura. Pero hay muchos pues que todavía no tienen mucha práctica en la oración. Entonces, ¿usted cree que una hora es suficiente para dar gracias por todo lo que tenemos? No, se nos pasa la hora y no nos alcanza para dar gracias. Y eso es nada más dar gracias. Ahora imagínese que quiera hablar con Dios de otra cosa, no solo de dar gracias. ¿Qué tal si le quiere pedir algo? ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar? Así que es bien importante estar agradecidos. ¿Okay? Pero no tenemos que permitir que las ocupaciones diarias nos impidan reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. No hay que ser como los 9 leprosos que siguieron su camino sin tomar un momento para darle gracias a Jesús por la sanidad de sus cuerpos. No olvides la intervención de Dios en tu vida. Todos los días acuérdate qué hizo el Señor por tu vida. Son tantas las cosas que nos da a diario. Desarrolla un corazón agradecido ante Dios y ante los que te rodean. Tenemos que ser agradecidos también con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros patrones, donde quiera que nos movamos. Ya sé que nos enseñaron por educación a dar gracias siempre, ¿verdad? Y a decir por favor. ¿Cuáles son las palabras mágicas, niños? Dar gracias y por favor, ¿verdad? Eso abre puertas. Pues delante de Dios también, hermano.